Bienvenidos. Esta es la segunda parte de la presentación Fundamentos de Conversión, que es el segundo tema del curso Conversión de Energía número 2 de la Universidad Simón Bolívar. En esta ocasión vamos a extender la teoría de cálculo de fuerzas en máquinas eléctricas a través de los balances de energía para un número mayor de ejes eléctricos o mecánicos. La fuerza electromagnética producida por un convertidor siempre va a ser el producto de la relación de la variación de las energías con respecto a la posición. La energía, como discutimos en la presentación anterior, es una función de estado y depende de la posición y los enlaces de flujo. Esas son las variables de estado de un problema que trabajemos a través de la energía. La posición puede tener múltiples ejes, o sea, cada eje mecánico tendrá una posición. Si hay n ejes mecánicos, vamos a tener n posiciones. Y los enlaces van a depender de cuántos ejes eléctricos tengamos. Podemos tener ejes eléctrico, entonces es una función n-dimensional, o sea, de múltiples dimensiones. Normalmente existe un solo eje mecánico y múltiples ejes eléctricos. Tomemos un ejemplo con dos ejes eléctricos y uno mecánico, para lo cual vamos a tomar el electroimán que estudiamos previamente y le vamos a añadir un eje adicional eléctrico, es decir, le vamos a colocar otra bobina. Cuando estudiamos máquinas eléctricas, por lo general, asumimos que todas las corrientes entran al sistema eléctrico, que es la convención motor, y que la energía va a salir por el eje mecánico. Esto es una convención. Uno puede tomar decisiones en un convertidor particular donde uno sepa que la corriente va a salir o no, y deducir las ecuaciones, pero la forma más general de hacerlo es asumir todas las corrientes entrando. La posición, que es la variable mecánica, es la posición del yugo móvil con respecto al núcleo fijo. El grado de libertad es lineal, o sea, la pieza móvil se puede mover solo en la dirección X. La variación de energía eléctrica inyectada por los terminales correspondientes no es más que la suma de las dos variaciones que dedujimos anteriormente. Esta es la variación de energía eléctrica inyectada por el terminal 1 y esta es la variación de energía eléctrica inyectada por el terminal 2. Como normalmente se asume en términos generales que la variación de energía ocurre con una posición constante. Es una simplificación del problema desde el punto de vista de cálculo y vamos a ver qué significa. Para determinar la energía acumulada en el campo magnético, es necesario determinar la relación entre las corrientes y los enlaces de flujo. Como ustedes bien saben, viene dada por la matriz de inductancia. En este caso, como tenemos dos ejes eléctricos y dos bobinas, tenemos una matriz de inductancia 2x2, donde tenemos dos inductancias propias y dos inductancias nulas, que vamos a notar de forma matricial, lambda igual a L por I. Como vamos a trabajar con los enlaces como variable de estado, nos va a interesar más la relación inversa, es decir, I igual a la inversa de la matriz de inductancia por los enlaces, y a cada uno de los términos de esta matriz lo vamos a llamar gamma. Gamma 1, gamma 2, gamma 1, 1, gamma 2, 2, 1, 2 y 2, 1, todos dependen de la posición. Para determinar la variación de energía en el campo, tenemos que resolver la integral en todas las variables de estado, para lo cual vamos a aplicar lo que se conoce como el principio de los desplazamientos virtuales, el cual nos dice que es posible realizar cada una de estas integrales por partes, de forma sucesiva. Es decir, en la primera integral solo vamos a variar la posición, en la segunda integral vamos a variar el enlace 1 y en la tercera integral vamos a variar el enlace 2. Recuerden que una integral en la cual no varían
ni en los límites es nula. Entonces, así consideramos cada uno de los desplazamientos de forma independiente y la suma nos va a dar la variación de energía en el campo. Esto es posible hacerlo porque la energía es una función de estado. Y en las funciones de estado no importa el trayecto que uno sigue para llegar a un punto, porque siempre que uno se para en ese punto, el valor de la función es único. La primera integral será nula en función de que la variación de los enlaces de flujo es cero durante el movimiento. La segunda integral será simplemente gamma 1 lambda 1 más 1, 2 derivada del enlace 1 más la derivada del enlace 2. Como no hay variación en el segundo enlace, este término de la integral es nulo y solo nos va a quedar vivo el primer término. De forma análoga, en la segunda integral, como no hay variación del enlace 1, este término es nulo y solo nos va a quedar vivo este término. Como integramos con respecto al enlace 1, en este caso, este término integrarlo y este término es constante y viceversa en la segunda parte. O sea que está el detalle de la integración para que ustedes lo revisen. Y finalmente nos queda gamma 1 lambda 1 al cuadrado entre 2 más gamma 1 2 lambda 1 lambda 2 gamma 2 1 lambda 1 lambda 2 y gamma 2 2 lambda 2 al cuadrado. Por lo general, la mayoría de los sistemas físicos son simétricos. Por tanto, gamma 1 y gamma 2, gamma 1 2 y gamma 2 1 son iguales, resultando esta expresión. Y esta expresión se puede escribir de forma matricial, la ecuación 27, como un medio de lambda traspuesto por gamma por lambda, sin transponer. Que no es más que un medio entre L por lambda al cuadrado, que fue la respuesta que conseguimos al problema de un solo eje eléctrico. Sin embargo, no existe la función potencial al cuadrado para un vector, sino que debe hacerse de esta manera. Este procedimiento no tenemos que repetirlo cada vez que vayamos a resolver un problema de máquinas eléctricas. Simplemente podemos utilizar la ecuación 28, en la cual nos dice que la variación de la energía del campo será un medio de lambda t por gamma, lambda traspuesto por la matriz de gamma por lambda sin transponer. Es decir, la fuerza, que es la variación de la energía en la posición negativa, será la ecuación 30 menos un medio de lambda sin transponer. Recuerden que los enlaces salen constantes de la ecuación de la derivada por la derivada a la inversa de la matriz de inductancia por los enlaces sin derivar. Solo hay que derivar el inverso de la matriz de inductancia, que es el único que depende de la posición. Recuerden que los enlaces son variables de estado. Y es una de las dos variables. Esta es una función que depende de los enlaces y la posición, y es una derivada parcial. Podemos hacer un desarrollo análogo totalmente complementario en términos de coenergía, y vamos a llegar que para cualquier convertidor la fuerza que éste produzca será un medio por las corrientes transpuestas por la derivada de la inductancia en la posición por las corrientes sin transponer. En caso de que la máquina tenga más de un eje mecánico, lo que vamos a tener es una expresión semejante para el segundo puerto eléctrico mecánico, y así sucesivamente, aunque por lo general las máquinas cuentan solo con un grado de movimiento. Cuando resolvamos problemas, solo tenemos que recorrer a la ecuación 29 o 30 y a la ecuación 31. El desarrollo anterior no es necesario repetirlo cada problema, porque siempre vamos a llegar al mismo resultado. Vamos a rápidamente a aplicar estos conceptos a un problema. La teoría que vamos a ver es totalmente genérica y es directamente aplicable a cualquier problema, no importa su geometría, es muy robusta, y esa es su gran ventaja. Como primer ejercicio vamos a aplicarla al problema que más dificultades nos dio desde el punto de vista de cálculo, aplicando los principios básicos, que es la máquina elemental rotativa, el problema del medio arco. Vamos a resolver el mismo problema con una aproximación diferente, lo cual aparte nos va a servir para verificar que lo hicimos bien.
En este caso vamos a utilizar como variable de estado la corriente. Por tanto, tenemos que determinar la inductancia en función de la posición angular. Recordemos que el flujo magnético que corta la espiral de la máquina desarrollado en la presentación anterior viene dado por la expresión 32. El flujo es igual a menos un medio de la densidad por pi al radio cuadrado por coseno de teta. Noten que hay una dependencia de la posición angular en el flujo, que resaltamos la vez anterior porque sabíamos que iba a ser muy útil en esta ocasión. La inductancia, por definición, es el enlace del flujo entre la corriente, en este caso, como es una sola vuelta, el flujo sobre corriente, que nos queda la expresión 33, dependiendo de teta, es decir, la inductancia cambia con la posición de la espiral. La coenergía, en este caso tenemos un solo eje eléctrico, es un medio de L por I cuadrado. El paro electromagnético es la derivada de la coenergía en la posición, la corriente sale constante, y derivamos la inductancia con respecto a teta, lo cual nos lleva a la ecuación 37. Pi entre 4 y por R cuadrado de seno de teta, que es el mismo resultado que obtuvimos con mucho más trabajo por el camino de los principios físicos. Este procedimiento es mucho más denso desde el punto de vista conceptual, entender su fundamento, pero desde el punto de vista de aplicación es bastante más directo y más sencillo. Por ello se utiliza con más frecuencia, dado que además permite introducir geometrías un poco más complejas. En la siguiente presentación vamos a seguir con un motor también muy sencillo, conocido como motor de reluctancia, que se presenta en la lámina. Aún vamos a mantener un solo eje eléctrico por razones de simplicidad.